Las razones por las cuales nosotros no reconocemos los libros apócrifos o, o también los deuterocanónicos que sí utiliza el catolicismo romano. Una de estas razones es porque no formaron parte nunca del canon judío, no son citados nunca por el Señor ni por los apóstoles. Josefo certifica que los apócrifos no se hallan en el canon judío. Filón de Alejandría dice que jamás usaron los apócrifos como escritura sagrada. No encontramos los apócrifos en ningún catálogo de los libros canónicos, reconocidos por la Iglesia en sus primeros 4 siglos de existencia. Los más ilustres padres de la Iglesia rechazaron los libros apócrifos. La Septuaginta nació principalmente por motivos culturales más que por necesidades espirituales de la comunidad judía de Alejandría. Los mismos libros apócrifos delatan no ser, no ser inspirados divinamente. Los libros apócrifos enseñan doctrinas contrarias a las otras enseñanzas bíblicas, como la oración por los muertos, por ejemplo. Casi todos los libros apócrifos fueron escritos mucho después de que se hubiera cerrado el tiempo del canon del Antiguo Testamento. La inclusión de estos libros en el canon romano se debe simplemente para ser diferente a los protestantes o los evangélicos. También estuvimos viendo la inspiración, iluminación y revelación. ¿Qué es lo que es la revelación, hermana Belén? El- es como Dios revela su palabra, Y el descubrir. descorrer el velo, eso es, descorrer el velo, dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Muy bien, esa es la revelación. Y la inspiración, ¿cuál es la idea de la inspiración? eh, es la forma en que Dios supervisa a los autores para la escritura. Para que no cometan ningún error, excelente. La iluminación, La iluminación, eso no me acuerdo mucho cómo era. en la luz que arroja el Espíritu Creo que Santo de era. Dios para entender las Sagradas Escrituras y para aplicarla a nuestra vida personal. Esa es la idea de mm, la iluminación. Perfecto. Hay varios tipos de revelación. Está la revelación general y la revelación relacionada con la Biblia. ¿Cómo se llama esa revelación? Escritural. Perfecto, la revelación en Cristo. ¿Cómo se llama esa revelación? Cristo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Am, Encarnacional. La ya. revelación encarnacional. Y la otra cuando hay profecía, hay revelación en la iglesia. ¿Cómo se llama esa revelación? Continua. Continua en la iglesia. Excelente, muy bien. Son varios tipos de revelación entonces. La general, la natural y la especial. También estuvimos viendo los distintos tipos de inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se llama este tipo de inspiración? Es una inspiración semejante a estar inspirado para escribir un poema o jugar al fútbol, por ejemplo, o los deportes, o componer una canción. La Es una, inspiración natural. exactamente, inspiración natural. ¿Cómo se llama esta inspiración que dice que es una intensificación, exaltación divina de percepciones religiosas comunes a todos los creyentes? Todos los creyentes tienen esta percepción, pero los judíos lo tenían en un grado mucho más alto. No hay comunicación de nuevas verdades y hay errores también. La inspiración parcial, creo que no, ¿no? La otra, la inspiración o la teoría de la iluminación. Ahora sí, los neoevangélicos, algunos de ellos dicen que Dios ha inspirado las partes doctrinales, teológicas, pero no ha inspirado los temas referentes a ciencia, historia o geografía. Esa es la inspiración parcial. Perfecto, esa es la impresión parcial. Muy bien. ¿Cómo se llama aquella teoría que dice que el Espíritu de Dios utilizó a los escritores sagrados como secretarios del Espíritu Santo y ellos escribieron palabra por palabra como el Espíritu de Dios le indicaba El dictado. en el dictado? Muy bien. O mecánico.
¿Cómo se llama esa inspiración? Quien dice que Dios guió, supervisó a los escritores sagrados para que estos escribieran la verdad divina sin cometer ningún tipo de error, pero no anula la personalidad, la idiosincrasia, la cultura, el vocabulario, el temperamento, la individualidad del ser humano. Eh, Cada palabra es inspirada, sin embargo, inspirada, y, y también guía la vida de este escritor para que quiera el vocabulario, también la idiosincrasia, la cultura, la forma de expresión. Eh, Cada palabra es inspirada y lo que él escribe, el escritor, escribe tal cual como el Espíritu Santo quiere que quede registrado, pero sin anular su personalidad. La dinámica, Mm, la verbal plenaria, ¿o Verbal no? plenaria, exactamente, verbal plenaria. Cada palabra es inspirada y plenamente inspirada, no unas partes, sino plenamente inspirada. Perfecto, eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. La dinámica era Dios inspira los conceptos, los pensamientos, pero no su expresión ni sus palabras. Esa era la dinámica. Perfecto, ahora vamos a continuar la otra. Todavía no, aquí, a ver, vamos a revisar enseguida. Hoy día la última clase entonces de introducción a la Biblia. Y después viene el examen. Ahora lo encuentro. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. La crítica bíblica del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que es la crítica bíblica? Cuando hablamos de crítica bíblica, no significa esto, cuando hablamos de crítica, no significa sentarse a juzgar la Biblia como palabra de Dios o a desconfiar de la Biblia como palabra de Dios. Eso no significa la crítica bíblica. Es verdad que ciertos críticos bíblicos son incrédulos, eso es verdad, y que emplean algunos métodos histórico-crítico-literarios, y es legítimo utilizarlo y también lo utilizan los conservadores, pero llegan a conclusiones diferentes los conservadores. Pero no es la crítica bíblica lo que los lleva a conclusiones que van en contra de la fe cristiana, sino que se debe a la actitud del investigador, que es la incredulidad. Por lo tanto, la crítica bíblica no debe confundirse con desvalorar la palabra de Dios. No significa eso. Pero también hay que considerar que hay algunos críticos que sí, pero son los críticos, no es la crítica bíblica. Y algunos, no todos, los liberales, no los conservadores. Entonces, ¿qué significa crítica bíblica? Significa solo realizar juicios inteligentes acerca de asuntos o preguntas históricos, literarios, textuales y filológicos que uno debe confrontar cuando se estudia la Biblia a la luz de toda la evidencia disponible. De eso se trata, de eso trata la crítica bíblica, de hacer preguntas, pero de temas históricos, preguntas históricas. ¿Cuál era el contexto histórico cuando se escribió este pasaje bíblico? ¿Quiénes eran los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos? ¿Quiénes eran los cananeos? ¿Quiénes eran bueno, los filisteos, los fenicios? ¿Quiénes eran estas personas? Hacen esos tipos de preguntas. ¿Cuáles eran las características del pueblo de Israel? ¿Cómo estaba organizado políticamente? ¿Cuáles eran sus prácticas culturales? ¿Cómo estaban organizados? ¿Cuál era la organización política de los pueblos de aquella época? Temas históricos, literarios. ¿Cuáles son los géneros antiguos que utilizaban los escritores sagrados?
en contraste con los otros géneros que se cultivaban en el Medio Oriente, el género narrativo, legislativo, apocalíptico, poético, sapiencial. ¿Cuáles eran los géneros literarios? Textuales, la investigación de las palabras. Bueno, la filología tiene que ver con, con los libros, con la escritura, con el origen y evolución de las escrituras, y estudiar la historia de este pueblo donde se cultiva los distintos tipos de textos que uno debe confrontar cuando se estudia las Sagradas Escrituras. No ser crítico, no ser crítico, significa ignorar estas dimensiones históricas de la Biblia y mirarla como un libro mágico. El que no es crítico de la Biblia tiene un concepto de la Biblia mágica. La Biblia no es mágica, sino que la Biblia es un libro histórico, tiene su dimensión histórica, el- porque se escribe bajo un contexto histórico. En- Utiliza géneros literarios, utiliza textos, utiliza un lenguaje, utiliza modismos y figuras literarias que se deben considerar al momento de interpretar los textos bíblicos. En el mundo antiguo, de la fértil Media Luna, en contexto distinto, en una época de la conquista de la tierra de Canaán, en otra bajo la opresión de Babilonia, por los medos persas, los griegos y los romanos. El no ser crítico es pensar que la Biblia es un libro mágico que descendió del cielo, donde está desprendido de los contextos históricos y no es producción humana, sino que producción de ángel o algo mágico que apareció de repente en la tierra. No es así. Dios se revela por medio de los seres humanos, habla por medio de seres humanos, utiliza el lenguaje propio de los seres humanos. Eh, y eso es lo que trata la crítica bíblica. Sin embargo, también es necesario reconocer que la moderna crítica bíblica de los últimos 2 siglos, es decir, 200 años, no ha sido la obra de eruditos, creyentes, preocupados por una mejor comprensión de la Biblia como palabra de Dios en su contexto histórico, sino de eruditos que rechazan lo que las escrituras afirman de sí mismas. Ha estado dominado la crítica bíblica por, por investigadores que no creen en lo sobrenatural, por los racionalistas, los liberales, o también conocidos como los modernistas. Tienen otro nombre actualmente, que son los progresistas. Van evolucionando estos nombres, eh, modernistas, racionalistas, liberales, y ahora son los progresistas. Lo- Aquellos que no creen en lo sobrenatural de la Biblia y que andan cazando a los homosexuales dentro de las iglesias evangélicas. Pero es lo mismo, es la misma chicha en diversos vasos, es exactamente lo mismo con otros nombres nada más. Es verdad, 200 años estuvo dominado por gente incrédula cuando se estudiaba las Sagradas Escrituras. Pero el método no se debe desestimar, dicen teólogos conservadores como José Martínez, por ejemplo, en su gran obra, eh, Hermenéutica Bíblica. Pero no es solamente él, sino otros autores señalan exactamente lo mismo que él. No se debe desestimar los métodos. El método no lleva a conclusiones erradas, sino que son las personas que utilizan el método. El método histórico crítico surge como una reacción contra un enfoque sobrenaturalista y no crítico de la Biblia, en el periodo posterior a la Reforma. En este sistema de interpretación bíblica se rechaza el escolasticismo ortodoxo en la Alemania de los siglos XVII y siglo XVIII. El método histórico crítico entonces es una reacción contra el escolasticismo. Eh, Por eso surge este método histórico crítico. Actualmente un erudito no es considerado verdaderamente crítico a no ser que acepte las presuposiciones naturalistas básicas del moderno método histórico crítico. Rechaza las huellas de lo sobrenatural y que el intérprete de la Biblia, en términos exclusivamente históricos, como las palabras de hombre nada más. El acercamiento a la Biblia debe realizarse
libre de las restricciones de cualquier método teológico, especialmente cualquier doctrina acerca de la escritura inspirada. En otras palabras, actualmente se dice que el mejor intérprete, estudiante de la Sagrada Escritura, es el que no tiene prejuicios, es decir, aquel que es incrédulo. Porque los creyentes tienen prejuicios, esos prejuicios son teológicos. Cree que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y preservada de error, por lo tanto va a estudiar la Biblia con prejuicios. Esos son los prejuicios. Por eso no está en condiciones de estudiar o de ser crítico bíblico, según los mismos, los racionalistas o los liberales. La crítica bíblica, entonces, ¿de qué se trata? Es la ciencia que se ocupa del origen, el origen de los textos bíblicos, la historia de los textos, de los libros y el estado actual del texto primitivo de la Biblia. De eso trata la crítica bíblica. Está la alta y la baja crítica bíblica. La crítica del texto se ocupa de la fijación de los términos o expresiones exactas del texto original de la Biblia. Esa es la crítica textual. Trata de comparar los textos, que lo estuvimos en la crítica textual, estuvimos viendo anteriormente, utilizan los pergaminos, los papiros, los codes, los leccionarios, las citas de los padres de la iglesia, las versiones antiguas de la Biblia, y todo aquello lo clasifican en occidental, neutral, en alejandrino, en bizantino, y luego comienzan a determinar cuál es el texto original que se escribió. De eso trata la crítica textual. Esa o también, bueno, hay otra que es la alta crítica. La alta crítica se ocupa del contenido del texto en base a la naturaleza, la forma y el tema de los diversos libros de la Biblia. La naturaleza, la conexión del contexto, de las diferentes partes de la Biblia, los datos, de las circunstancias de los escritores, los destinatarios de los libros de la Biblia. La alta crítica o histórico, el método histórico crítico y literario trata cuáles fueron las fuentes que utilizaron los autores para escribir y componer la Biblia. Las fuentes. Eso trata. Interesante, ¿eh? La fuente. ¿Cuál es el proceso previo a la forma final del texto? Es un estudio diacrónico, entonces, la evolución de cómo fue el proceso, cómo evolucionó hasta que tomó forma escrita como la tenemos actualmente nosotros. La fuente, entonces, el origen de los libros de la Biblia, como Génesis, por ejemplo. Trata también del autor, quién fue el autor del libro. ¿Fue un autor o varios autores? De eso trata. En los destinatarios, ¿quiénes eran los destinatarios originales? ¿Cuál era el contexto histórico, político, geográfico, religioso? El estilo literario también, ¿cuál es el estilo literario? La gramática que aparece en los libros. Esos son los temas con los cuales se ocupa el método histórico crítico literario, conocido también como la alta crítica. Los problemas que trata la crítica bíblica son la fiabilidad del texto, la autenticidad del texto bíblico, la credibilidad y las formas literarias de los libros de la Sagrada Escritura. A grande rasgo eso es entonces la crítica bíblica del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver con respecto a las fuentes. Aquí hay un hermano más que se ha integrado. Bienvenido, hermano David. David Arias. Y bueno, yo con mi hermano David. Como harto mensaje aquí en el WhatsApp. Pero por lo menos le envío la invitación a todos. La crítica al contenido de extensión de la Sagrada Escritura ha existido desde que hay libros bíblicos. Los saduceos, por ejemplo, y los samaritanos, ellos dijeron, los libros que son inspirados por el Espíritu Santo de Dios son solo la Torá. Los profetas y los escritos no son los libros inspirados por el Espíritu Santo. Marción mutiló el Nuevo Testamento, eliminó todo lo que sonara a judío. Y las cartas del apóstol Pablo mutiló también las cartas del apóstol Pablo porque todo lo que tenía elementos judíos lo eliminó. Era antisemita. Se nota porque era antisemita. Tuvo un problema con los judíos, no sé qué habrá pasado, pero odiaba realmente a todos los judíos.
Quizá alguno lo estafó, no sé qué habrá pasado con Marción, pero eso es lo que ocurrió con Marción. Y distinguía al Dios del Antiguo Testamento como un Dios cruel, sanguinario, terrible, un Dios espeluznante. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es diferente, el Dios de amor, el antiguo castigador. Él era dualista también, él tenía ideas dualistas. La materia es mala, el espíritu es bueno. Y él mutiló el Nuevo Testamento, editó un testamento con los libros que él dijo: estos son los libros inspirados, los otros no son inspirados. Juliano el Apóstata, en el siglo IV, redactó una especie de historia evolucionista de la doctrina en torno al Señor Jesucristo. Juliano el Apóstata, en el siglo IV, dijo: la doctrina de Cristo evolucionó. Lo que creían los cristianos del siglo I, los apóstoles, es diferente a lo que creían en el siglo II y el siglo III. Eso dio a entender Juliano el Apóstata. Los cristianos, a medida que iban transcurriendo, alejándose del tiempo original, a la época de Cristo, alteraron el Cristo histórico. Hay un Cristo histórico, después se va a transformar en esta idea del Cristo histórico, el Cristo de la fe. El Cristo histórico es el hombre común y corriente. El Cristo histórico es el hombre que le impusieron y le atribuyeron características sobrehumanas, sobrenaturales, como hacer milagros, resurrección de los muertos, el Hijo de Dios. Todas estas ideas del Hijo de Dios, el Dios hecho carne, vienen de las culturas y las religiones que vienen de los griegos. Él es el Mesías, hizo milagros, por esos demonios vienen de los cristianos que hicieron cristianos del judaísmo. Es otro Cristo, no es el mismo Cristo del siglo I, dice. Se dice ahora el Cristo histórico, el Cristo de la fe. Y Juliano el Apóstata fue el primero en hablar acerca de que evolucionó la historia de Jesús de Nazaret. La teoría de la fuente, no sé si habrán escuchado alguna vez en sus vidas, mis hermanos, la hermana Belén, hermano David, el desarrollo, la teoría de la fuente, la teoría documentaria de Bellhuysen, Julius Bellhuysen, famoso este autor, Julius Bellhuysen. No sé si alguna vez lo han escuchado, hermana Belén o hermano David, por ahí, en algún libro. No, no, no lo he escuchado hasta ahora. Es nuevo, es nuevo, muy bien. Mi hermano David. No, hermano bonito, no he escuchado la teoría de la que está mencionando. Es nueva, esta información, muy bien. Muy bien, nueva la información, perfecto. Dentro de los círculos académicos, de seminarios, institutos bíblicos, se comenta, hablamos, bueno, del principio, después ya se olvida. Pero es todo un tema esto, una investigación, pero profunda, libros, hay varios. Yo tengo uno acá a ver, ¿dónde está? Bueno, en alguna parte de esta, de, Gerard von Rath, se llama el autor. Está en PDF, eso lo imprimí, ese libro, y, y luego lo mandé a empastar, como 6.000 pesos, pero valen como 90.000 pesos, 50, 60.000 pesos los libros, son carísimos. Ellos trabajan con todo este tema, de la teoría de la fuente. José Luis Sicre, un autor muy importante español, un sacerdote católico, y es un especialista en los libros proféticos. Ese es su fuerte, los libros proféticos. Los profetas de Israel son los libros. eh, si alguien quiere hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, los profetas de Israel, hacer una monografía, tiene que estar ahí presente José Luis Sicre, porque es una fuente importante. Es un especialista. Un especialista. Tengo dos libros de este autor aquí. José Luis Sicre, ahí está. José Luis Sicre, introducción al profetismo bíblico. Ahí está el rostro de José Luis Sicre. ¿Parece la hermana Belén o la hermana
Danae le correspondió disertar en una oportunidad acerca del profesor emérito de la Facultad de Teología de Granada, Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y la Facultad de Teología de San Miguel de Buenos Aires. Eso es. Y acá el otro. Introducción al Antiguo Testamento. El mismo autor. El editorial Verbo Divino. Son buenos, ¿eh? Son buenos esos libros. Hay que leerlos. ¿Usted no lo dio, cierto, hermano? Una disertación de él. Me parece mucho que sí, el año pasado en Profetas Mayores, creo que fue Ah, Sicre. ya, sí, él. José Luis Sicre. Él dice, o señala que cuando comenzó a redactar el apartado sobre el Pentateuco, en su libro Introducción al Antiguo Testamento, estaba convencido de que formulase esta pregunta a comienzo del siglo XXI. Es decir, ¿quién es el que escribió el Pentateuco? Esa pregunta dice que es absurdo planteársela. Es tan absurdo, dice él lo que creía, él lo dice en su libro. Es tan absurdo hacerse esta pregunta, dice él, el autor del Pentateuco, como preguntarse si la Tierra es plana. La convicción de José Luis Siqueira. Es decir, si alguien piensa que Moisés, el que escribió el Pentateuco, es como aquellas personas que dicen que la Tierra es plana. Así lo veía él, este autor. Ahí la formación de los españoles, ¿eh? De la Facultad de Teología de los españoles, mira solamente los libros de ellos entonces, de la erudición bíblica, pero de un punto de vista nada más, pero no todos los libros, porque hay libros también muy importantes que señalan lo contrario. Pero después, dice, bastaría un no escueto para zanjar la cuestión. Pero después, al ver varias páginas de internet, dice José Luis Sique, donde aún se enseña que Moisés es el autor del Pentateuco, le demostraron que es necesario volver a este tema. Dice Sique. Sique no cree que fue Moisés el autor. Adscribe José Luis Sique a la teoría documentaria. Sí, así. Es decir, José Luis Sique dice, los que creen que Moisés escribió el Pentateuco es como aquellos que creen que la Tierra es plana. Uy, Dios mío. Fuerte la... Bueno, él lo dice como una confesión. Dice, es lo que yo creía. Es lo que yo creía. Pero investigando en internet me di cuenta que no era así el asunto. Requiere trabajarlo otra vez. ¿Cómo se desarrolló este tema de Moisés, escribió o no el Antiguo Testamento? Aquí vamos a ver el desarrollo de la teoría de las fuentes. La historia de la crítica veterotestamentaria. Karl Stadt, en el año 1520, negaba la paternidad literaria del Pentateuco de Moisés. Después uno. Después vino Macius, en el año 1574, insinuó por primera vez que los libros bíblicos pueden ser compuestos y dirigidos. El primero que intentó distinguir detrás del canon diferentes fuentes fue Bitter, 1711. Opinó poder distinguir tres fuentes a través de todo el Génesis. Es decir, hay tres fuentes que está utilizando los autores de Génesis, las cuales serían unidas después por Moisés. Pero por lo menos Moisés es el que lo va a unir después. Jean Astruc, médico francés que se interesó en el análisis literario del Génesis, opinó reconocer tres fuentes a través de todo el Génesis. Y también señaló, de modo especial, los diferentes nombres de Dios en Génesis como característica de las supuestas fuentes. Después vino Johann Gottfried Eichhorn, dividió todo el libro de Génesis, más los dos primeros capítulos del Éxodo, hasta la entrevista de Moisés con Dios, la zarza ardiente, en Jehovista y Eloísta. Hay dos fuentes entonces. Una fuente es la Eloísta y la otra fuente es la Jehovista. Es decir, hay una fuente, una persona que escribió aquellas secciones del libro de Génesis donde se emplea el nombre de Dios solamente, es decir, Elohim. Y no conoce a Dios con otro nombre sino Elohim. Y hay otro que solo
conoce el nombre de Dios como Jehová, no como Elohim. En todas esas secciones, entonces, donde se habla de Jehová, pertenece a un autor, a una fuente, y donde se habla de Elohim, pertenece a otra fuente, a otro autor. No es Moisés, entonces, sino que son, o por lo menos son dos fuentes, pero Moisés después lo va a componer. Pero por ahí comienza esta historia o este desarrollo de la teoría de la fuente. De la teoría de la fuente a la teoría de los fragmentos. Uy, después ya no son fuentes, ya son fragmentos después. La teoría fragmentaria sobre el origen del Pentateuco fue propuesta en el año 1792 por un sacerdote católico, el escocés Alexander Geddes. Ah, pero el de la teoría de la fuente, el primero es un católico. Sostuvo que la Torá sostuvo que la Torá fue compuesta en la era salomónica, a partir de varios fragmentos separados, algunos de los cuales eran tan antiguos como Moisés y aún más. Por lo tanto, el Pentateuco son varios autores, que fue compuesta no en la época de Moisés, sino que fue compuesta en la época de Salomón. No es tan antigua entonces como se suponía, sino que en la época de Salomón se comienza a escribir el Pentateuco. Según este punto de vista del sacerdote católico Alexander Gen, que es Wilhelm de Wette, no sé si el alemán parece, concibió de forma estrictamente evolucionista toda la historia religiosa de Israel e introdujo una fuente totalmente nueva, la deuteronómica. ¿Qué decía? Aquí estamos viendo ya que estas personas, como Wilhelm, son evolucionistas, no creen en lo sobrenatural. La religión no es producto de la revelación, la religión hebrea, sino que es producto de la evolución, del animismo después al politeísmo y después al monoteísmo, pero no es una revelación. Introdujo una nueva fuente que es la deuteronomista, el Deuteronomio. Aquí tenemos al famoso Julius Wellhausen, así me dijeron que se pronunciaba. Otros lo pronuncian como Wellhausen. Alguien que hablaba alemán me dijo que se pronunciaba como Wellhausen. Por eso lo pronuncio así. No sé si estará bien pronunciado o no. Pero este es el famoso Julius Wellhausen, 1844-1918. En 1853, Hutfeld puso el fundamento a la moderna teoría de la fuente. Después vino Wenen, 1869. Se trata de la reconstrucción evolucionista de la historia de Israel. Nuevamente siguen con la misma idea de la evolución. La teoría de la evolución permeó incluso la teología, como estamos viendo acá. No solamente es una teoría de las ciencias naturales o ciencias biológicas, sino que también se interpoló en la ciencia del espíritu, que es la teología. Ahora, la religión misma evoluciona. Y en esto es seguido por el representante más importante de la teoría de la fuente, Julius Wellhausen. Wellhausen dató a J, es decir, ¿a qué se refiere la J? La fuente jehovista, es decir, esta fuente fue compuesta en el año 850 a.C. 850 a.C. No es ni siquiera tan antigua, pero él dijo eso. Cuando leemos en el libro de Génesis o en el Pentateuco, cada vez que aparece el término Jehová, ese término, por el hecho de mencionar Jehová, pertenece a una fuente. Y esa fuente fue elaborada en el año 850 a.C. Y la fuente que significa la fuente eloísta, fue compuesta en el 750 a.C. Por lo tanto, cada vez que usted lee la Biblia, Reina Valera puede ser cualquiera, Elohim, eso es perteneciente a la fuente es decir, eloísta, porque el autor conoce a Dios solamente con ese nombre, Elohim, o Dios es la Reina Valera. O Jehová, en el año 850, y puede ser clasificado
como la fuente J. Partiría un relato que quedaba fusionado en GJE, Jehovista Eloísta, durante el avivamiento de bajo Josías en el año 621, se habría compuesto otra fuente. Se fusionó J y Eloísta. Jehovista y Eloísta se fusionaría, pero pertenecen a épocas distintas, 100 años de diferencia. La más antigua sería la J, Jehovista. Y después, en el año 621, se habría compuesto el D, es decir, el Código Deuteronómico, es decir, el libro de Deuteronomio. El Deuteronomio, entonces, sería compuesto en esta época del 621, no por Moisés. Y lo que encuentra Josías no es encontrar un libro, sino que se inventó, se escribió un libro para fomentar un avivamiento religioso en esa época, según la teoría de Julius Verheusen. Y finalmente, el P, que significa el código sacerdotal, con el código P, sería formado paulatinamente en el tiempo entre Ezequiel y Esdras. ¿De qué habla este documento P? De los sacerdotes, por eso se llama el documento sacerdotal, porque hace hincapié o enfatiza aquellos aspectos sacerdotales de la religión hebrea. Tenemos 4 fuentes entonces de Julio Verheusen acá. La J, jehovista, del año 850, la eloísta, del año 750 a.C., la deuteronómica, del año 621, y la sacerdotal, en la época de Ezequiel y Esdras. 4 fuentes distintas. Y esas 4 fuentes, jehovista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, forman el Pentateuco. El Pentateuco entonces se formó paulatinamente desde la época del 850 hasta la época de Esdras 400 antes del Señor Jesucristo, y no fue escrito entonces por Moisés en 1400 y tanto antes del Señor Jesucristo. Hermano, Sí, hermano, ¿esas 4 fuentes son rollos o algo así o no? estamos viendo una teoría, Ya. Ah, ya. a la cual no adscribimos. Es una teoría más bien inclinado hacia el racionalismo o más al Mm. liberalismo, pero no es la Pero teoría que nosotros consideramos como acertada. ya, pero esas teorías las sacan de los diferentes nombres que tiene el Señor en el Pentateuco. ¿Así, Exactamente, cierto? sí, Ah, ya. exactamente, así es, así es. Y hay otras razones más que lo vamos a ver. Muy bien. Digamos, la teoría documentaria. Considera esta teoría documentaria que los primeros 5 libros de la Biblia son una compilación de documentos redactados en su mayor parte en el periodo de Esdras, la teoría documentaria, o la teoría de Verheusen. La hipótesis documentaria de Verheusen y Graf, JEDP. Recuerden, J, jehovista, E, eloísta, D, deuteronomista y P, sacerdotal. El primero, el jehovista, prefiere el nombre de Jehová. Y cuando se comenzó a redactar esta fuente en el tiempo de Salomón. Bueno, hermana Belén estaba hablando si eran rollo o no. No sé de qué habrán estado pensando del Hoysen. Lo más probable que haya estado pensando en papiro, lo más probable, en esta época. Y lo más probable que a eso se refiera. Y después va a formar un solo rollo. Pero en la época de Edras, y ese rollo se va a conocer como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero no es la obra de un solo hombre, de Moisés, en el siglo XV, sino que en un periodo extenso, de la época de Salomón hasta Esdras. El otro documento es el eloísta, el código E, que designa a Dios con el nombre común de Elohim, Dios. Se redactó después del primer documento alrededor del año del siglo VIII, 750 antes de Cristo.
También está el Código Deuteronómico. Comprendía todo el libro de Deuteronómico, redactado en el reinado de Josías. Pero observen, Josías cuando encuentra el libro de la ley, en realidad no encuentra un libro que ya estaba escrito por Moisés, sino que se inventó ese libro para producir un avivamiento espiritual y religioso. Sería entonces un documento, un fraude piadoso, un fraude pío. Eso sería el libro de Deuteronomio. Y el código sacerdotal, de la época de Ezequiel, perdón, hasta Fidelás. Ahí están las cuatro fuentes. Ahí volvió a aparecer nuevamente Julius Belhoist, la mirada que tiene el alemán, ¿eh? Todos los alemanes tienen esa mirada. ¿Y cuáles son los argumentos de la teoría documentaria? Los argumentos son los anacronismos, distintos nombres para referirse a la divinidad, los relatos duplicados y las diferencias de estilo. Mire, estos argumentos de la teoría documentaria, ¿de dónde los extraje? Lo puedo haber extraído de cualquier parte, de cualquier libro de introducción a la Biblia, pero los traje de acá. A ver, a ver. De una Biblia, aquí está, de la Biblia de América. La información que le voy a comentar ahora, la fuente que utilicé, la que estamos hablando de fuente, es la Biblia de América, esta, de la Casa de la Biblia. En la introducción es lo que le voy a comentar ahora, en esta Biblia, la Biblia de América. Por eso que estamos estudiando esta parte de introducción a la Biblia, mis hermanos. Porque en las introducciones de la Biblia se encuentra esta información. Acá en la Dios habla hoy, no recuerdo si adscribe la teoría de la fuente. Parece que no mucho. No, parece que no. La Biblia de América sí está esa introducción. Vamos a trabajar entonces cuáles son los argumentos de la teoría documental. El primer argumento, los anacronismos. ¿Cuáles son estos anacronismos? Se narra la muerte de Moisés en Deuteronomio capítulo 34. Si usted lee el libro de Deuteronomio capítulo 34, donde se describe la muerte de Moisés, y usted cree que Moisés lo escribió, el libro del Pentateuco, ¿cómo podría explicar esto mis hermanos, este relato de la muerte de Moisés en el capítulo 34 de Deuteronomio? Hermano Pablo, ¿Sí? ahí esa parte la escribe Josué. Muy bien. Porque el pastor Guillermo estudió Pentateuco, parece, ¿o no? Sí. Por eso se acuerda. Por eso se acuerda. Esa parte la escribe Josué. Disculpe, hermano Pablo, que es un poquito tarde, que venía de mi trabajo. Muy bien, pastor, no hay problema, no se preocupe. Claro, Josué escribe, son añadiduras entonces. Bueno, después vamos a responderle al argumento de la teoría documentaria. Lo voy a presentar como si yo fuera o escribiera esta teoría de la fuente. Esto se llama la caridad, ser caritativo. ¿A qué se refiere ser caritativo? Expresar tal cual como a la persona que queremos o a la teoría que queremos objetar, presentarla tal cual como si nosotros fuésemos de esta teoría o adquiriéramos esta teoría. Es asumir la posición de alguien que cree la teoría documental. Así lo voy a presentar. Se da la lista de los reyes que reinaron en Edom antes de que Israel tuviese rey. Génesis, capítulo 36, verso 31 dice: estos son los reyes de Edom antes de que hubiese rey en Israel. En Génesis. Pero van a tener rey mucho tiempo después. Primero tienen que conquistar la tierra de Canaán. Después tiene que venir la época de Josué. Después tiene que venir la época de los jueces, 200 años. Y después de 200 años, en Israel tienen rey.
Y esto se está escribiendo en el libro de Génesis. Antes de que en Canaán, o antes de que Israel tuviese rey. Porque en esa época, cuando se está escribiendo, no había ningún rey, ni esperanza de que hubiese rey en Israel. Es un anacronismo entonces. Se habla también de la ciudad de Dan, no lo vamos a leer porque para avanzar rápido, mis hermanos, pero esto lo van a tener ustedes en las presentaciones, está en las notas, en los comentarios, están esta información que les estoy dando. Se habla de la ciudad de Dan, que antes se llamaba Lais, en Génesis capítulo 14, verso 14. Cuando se escribe el libro de Génesis, en la época de Moisés, no se conoce como Dan, se conoce como Lais. Pero ¿por qué entonces aparece ahí en Génesis 14, 14 como ciudad de Dan? Bueno, todo esto son añadiduras, la única explicación que se da. Se habla de los cananeos en tiempo pasado, como si los cananeos no existiesen en el libro de Génesis. Todos estos hechos, los nombres, las fechas de que hablan estos textos corresponden al periodo posterior a Moisés, no de la época de Moisés. Son argumentos fuertes, ¿eh? Son dignos de considerar. Si no estudiaran en una institución que es conservadora, entonces adscribirían todos los estudiantes de la Biblia a la teoría documentaria, porque estos anacronismos y estos ejemplos de anacronismo en el libro de Génesis, en Pentateuco, son fuertes, son dignos de considerar, son muy persuasivos. Otra razón para no atribuirle la obra del Pentateuco a Moisés son los distintos nombres para referirse a la divinidad. En el capítulo 1 de Génesis se emplea de manera invariable el nombre de Elohim, Dios, mientras que en el capítulo 2 y 4 de Génesis se utiliza solo Jehová o Yahvé. La conclusión entonces es que Moisés no lo pudo haber escrito, porque si lo hubiese escrito Moisés, hubiese utilizado uno y otro en el capítulo 1, 2 y 4. Pero en el capítulo 1 solamente Dios y en el 2, 4 solamente Jehová. En Génesis capítulo 4, verso 26, el texto dice que a partir de Enos se empezó a invocar el nombre de Jehová, en la época de Enos. Pero ¿cómo puede ser posible esto de que en la época de Enos se comenzó a invocar a Jehová? Si el nombre de Jehová va a ser revelado recién en la época de Moisés. La zarza ardiendo, cuando Dios se da a conocer a Moisés como yo soy el que soy. Hay distintos nombres para referirse a la divinidad entonces. Es el otro argumento que emplea la crítica documentaria. Los relatos duplicados. Hay relatos duplicados. Este hecho o esta realidad de los relatos duplicados impiden asignarle el Pentateuco a Moisés. Sara, por ejemplo, se finge 2 veces hermana de Abraham. No son 2 relatos distintos, sino que es el mismo relato, pero de 2 fuentes diferentes, según lo que dice la teoría de la fuente. Existen 2 relatos del diluvio, en el capítulo 6 y 8. 2 relatos del diluvio. Si hubiese escrito un solo autor, no hubiese anotado 2 relatos distintos, sino que un solo relato del diluvio. Hay 2 versiones de la venta de José, una de los mayonitas y la otra de los ismaelitas, en el capítulo 27. Hay 2 relatos duplicados entonces. Es decir, cuando se está componiendo el Pentateuco en la época de Edra, se toma un documento y se utiliza otro documento y se integra. Y se logra ver 2 relatos, 2 fuentes distintas en el Pentateuco. Además, 2 versiones del Decálogo, todo esto hace pensar que un escritor no repetiría 2 acontecimientos ni entraría en contradicciones. Hay relatos duplicados entonces en el Pentateuco, y esa es la evidencia de la teoría documentaria para negarle la autoría a Moisés. Pero también hay diferencia de estilo. Deuteronomio se caracteriza por su estilo oratorio, retórico, ampuloso, típico de ciertas formas de predicciones o exhortación. Por ejemplo, el Shema de Deuteronomio: hoy Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Ciertas partes del Pentateuco poseen un estilo preciso y seco, con frases que se repiten machaconamente, como ocurre en el primer relato de la creación. Otras secciones presentan un estilo narrativo ágil y vivaz.
analiza la psicología de los personajes, hablan de Dios como si fuese un hombre, se pasa por la tarde, come, etc. Estas son diferencias de estilos. Estos son todos los argumentos que emplea la teoría documentaria para indicar que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, por los anacronismos presentes en el Pentateuco, por los distintos nombres para referirse a la divinidad, por los relatos duplicados y por las diferencias de estilo. Ya, ahora vamos a ver las objeciones a la teoría documentaria, porque hay que ser honesto y objetivo cuando se trabajan con estos tipos de discrepancia en el estudio de la Biblia, o opiniones divergentes. Hay que presentar una y también hay que presentar la otra. ¿Cuáles son las objeciones a la teoría documentaria? Esto es lo que dice que lea Sonarchi. Ustedes lo van a leer. Es probable que Moisés empleara genealogías y tradiciones escritas al escribir el libro de Génesis. ¿Qué está diciendo esta objeción? Hay fuentes. Moisés utilizó fuentes. Claro que utilizó fuentes Moisés. Ahí entonces no es tan alejado de la realidad de que hay fuentes. Por supuesto que hay fuentes. Moisés utilizó fuentes, y las genealogías son fuentes, para componer el libro de Génesis. Moisés menciona específicamente una de las fuentes, el libro de las generaciones de Adán, en el capítulo 5, verso 1. Ese libro, las generaciones de Adán, es una fuente que utiliza Moisés. También, la otra objeción es las añadiduras. Recuerda que el primer argumento fue los anacronismos. Se habla acerca de Dan, se habla acerca de la muerte de Moisés. Se dice que en esa época, antes de que hubiese rey en Israel, son añadiduras. Así se explica estos anacronismos. Son añadiduras. La muerte de Moisés, Josué, lo más probable que lo haya registrado, añadió a Deuteronomio el capítulo 34, relatando la muerte de Moisés. Indica que había rey en Israel en Génesis 36 y 31. Esa parte también es una añadidura. ¿Cuándo se añadió esa parte? Cuando ya había rey en Israel, en otra época. La ciudad de Dan, a la antigua ciudad de Lais, nombre que fue dado después de la conquista del territorio de Canaán. Por lo tanto, esa porción de Dan se añadió después, se actualizó entonces el nombre de esa ciudad. Antiguamente se llamaba Lais, pero ahora se llama Dan. Pero fue una añadidura, una nota explicativa posteriormente. Ya es el otro argumento para indicar las objeciones de la teoría documentaria e indicar que Moisés efectivamente es el autor del libro de Pentateuco. El escritor tenía un conocimiento personal de su cultura y de su geografía. El que está escribiendo el libro del Pentateuco tiene un conocimiento personal de su geografía. Por ejemplo, en el libro de Éxodo aparecen nombres egipcios. ¿Cuáles son estos nombres egipcios? Potifar. No lo pudo haber escrito una persona de la época de Esdras, por ejemplo, o de Josías, porque tiene un nombre tiene un conocimiento muy íntimo, muy particular, muy local de la cultura y de la geografía egipcia. Potifar, se habla acerca de Potifar. ¿Qué significa Potifar? Regalo del dios Sol Ra. Se habla también de Safnat Panea, Dios habla o él vive. Asenat, perteneciente a la diosa Neit. Se menciona a On, antiguo nombre de Heliópolis. Son nombres propios de los egipcios. La persona que está escribiendo el Pentateuco tiene conocimiento de los egipcios, los nombres de los egipcios. También por las referencias que se hacen con relación al material del tabernáculo. Se deduce que el autor conocía la península del Sinaí. El que está escribiendo el Pentateuco es una persona que está pasando por la península del Sinaí. Y alguien que está ahí en la península del Sinaí, porque habla acerca de las pieles de tejones, la uña aromática, por ejemplo, de alguien que está familiarizado con esa zona.
Las pieles de tejones. El Deuteronomio fue escrito en el periodo de Moisés, porque el punto de referencia del autor es el de una persona que no ha entrado todavía a la tierra de Canaán, de alguien que está yendo hacia la tierra de Canaán. La perspectiva es alguien que todavía no ha ingresado a la tierra de Canaán. Por eso que el Deuteronomio tuvo que haberlo escrito una persona que todavía no ha entrado a la tierra de Canaán. La arqueología, los relatos de la torre de la toma de Sodoma, descrita en Génesis 14, concuerdan con lo que han descubierto los arqueólogos. Se han encontrado tablas de arcilla en los tiempos de los patriarcas, por ejemplo. Gleason Archet argumenta que los documentalistas dan por sentado que los autores hebreos se diferencian de todos los demás escritores conocidos de la historia de la literatura universal, en el hecho de que solamente ellos eran incapaces de usar más de un nombre para Dios. Me gusta mucho el argumento que emplea Gleason Archet porque él es abogado. Él dice que los que adoptan esta teoría documentaria creen que los hebreos son los únicos que deberían escribir diferente a como lo hacen los otros de esa época. Los únicos que tienen que usar un solo nombre para referirse a Dios. Son incapaces de usar más de un nombre para referirse a Dios. Más de un estilo de escritura, fueran cuales fueran las diferencias temáticas. Más de uno de varios posibles sinónimos para expresar una idea. Más de un tema, tipo o círculo de interés. Es decir, solo los hebreos tenían que escribir diferente a los otros, no iguales a los otros. Si escriben diferente, entonces se le atribuye que son varias fuentes que están utilizando. Si bien otras antiguas literaturas semitas muestran innumerables casos de repeticiones, ¿sí, Pastor Guillermo? Antes que a lo mejor no va mucho en lo que está usted mostrando, pero quería preguntarle un poquito cuál sería su postura en cuanto a lo que pasaba con Moisés, porque muchos dicen que Moisés, cuando se encuentra cuando el Señor le habla a través de la zarza, le dice que Moisés, él decía que era tardo para hablar. Algunos piensan que puede haber sido tartamudo y otros piensan de que por los 40 años que estuvo fuera de Egipto haya perdido un poco el habla de los egipcios. ¿Cuál sería su postura con respecto a eso? Lo más probable es que eso haya pasado, ¿eh? Haya perdido las capacidades de la retórica que los tenía anteriormente en, en Egipto, porque se cultivaba aquello, porque era parte del palacio, pero después ya la única conversación con quien conversa después con nadie, con la pura oveja. Entonces lo más probable es que haya perdido esas capacidades de la retórica, por el simple hecho de que ya no existe la práctica. Lo más probable es que se refiere a aquello, ¿eh? Eso puede ser la razón. No tenía capacidades oratorias, más que tartamudo. Y es lo que dice el libro de texto de Pablo Jós también, y varios otros autores también señalan exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, que hay algunos que mantienen esa postura como que era tartamudo, pero yo, no, yo siempre he pensado que por los 40 años que estuvo lejos de Egipto que fue la pérdida del lenguaje. Claro, exactamente. Así es. Lo más probable pudo Gracias, hermano Pablo. haber sido eso, ¿eh? Muy bien. Si bien las otras antiguas literaturas semitas muestran innumerables casos de repeticiones, mire lo que está diciendo Gleason H. Los relatos duplicados, por el hecho de que en el Pentateuco hay relatos duplicados, se le atribuyen a dos fuentes distintas. Pero cuando se comparan con las literaturas semitas, se encuentran lo mismo. Hay repeticiones, duplicaciones hechas por el mismo autor en su técnica narrativa. Por lo tanto, el libro de el Pentateuco de Moisés muestra las mismas evidencias, las mismas prácticas, las escrituras de los escritos semitas de su época. Únicamente la literatura hebrea debe estar libre de repeticiones o duplicaciones, so pena de iniciar diversidad de paternidad literaria, dice Gleason. En resumen, nos dice este autor, cabe la duda de si la hipótesis de Bellhäuser merece el estatus de respetabilidad científica. Yo lo veo como si estuviese en un tribunal de justicia, Gleason Archer, como fue abogado, no sé si estará vivo.
Se aduce tantos argumentos, se esgrimen tantos razonamientos circulares, tantas deducciones cuestionables a partir de premisas inconsecuentes, que no hay duda alguna de que su metodología sería totalmente rechazada por un tribunal imparcial. Concluye contundente y lapidariamente, como la jueza del caso cerrado, el Gleason Natchez, para defender la posición de que Moisés es efectivamente el autor del Pentateuco. Por aquí tengo ese Gleason Natchez. ¿Dónde está ese libro? Aquí está. Este es el Gleason Natchez, mis hermanos, el libro que estamos trabajando ahora. Han sido formados muchos autores en América Latina con este autor, con este libro. Reseña, crítica, introducción al Antiguo Testamento. Gracias al Señor, me lo compré hace tiempo atrás, pero este es el volumen. Ya son H. Muy importante para los que son conservadores. Bien, rápidamente entonces a la evidencia de la autoría de Moisés. Libro del Antiguo Testamento lo citan como obra de Moisés. Josué, Reyes, Esdras, atribuye la obra del Pentateuco como obra de Moisés. Escritores del Antiguo Testamento. Escritores del Antiguo Testamento. Hay que recordar que la inspiración de la Sagrada Escritura, y de hecho de eso estamos trabajando en esta materia, de la inspiración de la Biblia, quiere decir que Dios inspiró no solamente las partes teológicas, sino que también las partes históricas. De todo el conocimiento, toda la información que aparece ahí es libre de error. Por lo tanto, cuando estos escritores dicen la obra de Moisés, la ley de Moisés, el Pentateuco se lo están atribuyendo a Moisés, es un dato histórico que si se rechaza, se estaría rechazando entonces la inspiración verbal plenaria de la Sagrada Escritura. A ese problema nos enfrentaríamos, de la inerrancia de la Biblia. Ciertas partes muy importantes del Pentateuco se lo asignan a Moisés. Moisés mismo, Dios le manda a escribir estas porciones bíblicas. El Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 39, y Hebreos, le atribuye la obra también a Moisés. Y estos autores son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No solamente las partes teológicas, sino también las partes históricas. Si están hablando acerca de la obra de Moisés, entonces Moisés tuvo que haberlo escrito. Se nos puede acusar, pero ustedes son muy ingenuos, se nos puede decir. Son muy ingenuos. Lo que están haciendo los autores bíblicos es acomodarse solamente al pensamiento o a las creencias de esa época. Se nos podrían acusar de ese modo. Es decir, acomodándose, los autores bíblicos se están acomodando a la creencia de esa época. Solamente acomodándose. Si es así, se están acomodando, ¿cómo podemos estar seguros de que en cuántos otros errores no se acomodaron también? ¿Qué seguridad podemos tener de qué es lo que es cierto y qué es lo que es falso entonces? Si aceptamos esa sugerencia, se adaptaron a las creencias de esa época. Jesús declara que Moisés es el autor, porque Moisés habló de mí, dijo Jesucristo. Jesucristo que se haya acomodado a un error, a una creencia antigua, es muy, muy complejo aquello. Más bien, Cristo, cuando hay algunos errores, lo corrige. Corrigió a los fariseos, corrigió a los saduceos. Ignoráis el poder de Dios y la Escritura. Ustedes quebrantan la Escritura. Los errores, Cristo los corrigió. Y si aquellos estaban errados, ¿por qué no lo corrigió también? Están atribuyendo la obra a Moisés, ¿por qué no lo corrigió? Cristo le asigna la obra a Moisés. Y una voz supremamente autorizada, la cúspide de la autoridad en cuanto a toda verdad, la palabra de Jesucristo. Atribuye la obra al Pentateuco a Moisés. Moisés, sí, Pastor Guillermo. Ya que menciona de Moisés, también es importante mencionar cómo Judas expresa el dato de la muerte de Moisés. En el versículo 9 de Judas dice que Miguel luchó con el diablo por el cuerpo de Moisés, o sea,
manejaba ese dato de la muerte de Moisés. Eso es lo tremendo igual. Correcto, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Por ese comentario. Moisés, más que cualquier otro personaje, también estaba capacitado para escribir el Pentateuco, porque fue criado en el palacio de los faraones, fue testigo ocular de los acontecimientos que narra, mantenía la más íntima comunión con Dios, recibía revelaciones especiales. Como hebreo tenía acceso a la genealogía y las tradiciones orales y escritas de su pueblo. Los críticos están de acuerdo, estoy citando otra vez a José Luis Sicre, los críticos están de acuerdo que no fue Moisés el compositor del Pentateuco, los críticos, pero los conservadores, los fundamentalistas, creen que Moisés fue el escritor de él. Esta es la posición nuestra. Pero él dice, José Luis Sicre, los críticos todos están de acuerdo de que Moisés no lo escribió. Sin embargo, no saben cómo se formó realmente, porque la cantidad de documentos son 200 años de investigación de quién es el que escribió el Pentateuco, y no hay ningún consenso. Es decir, niegan que Moisés escribió el Pentateuco. Bueno, si Moisés no escribió el Pentateuco, ¿cómo se compuso el Pentateuco entonces? Hay una crítica, pero no hay una solución a ese problema. Ese es el tema con la teoría documentaria. No hay una solución. Hay intentos de solución, pero discrepan, son contradictorios. Nadie sabe cómo se formó realmente. Las distintas hipótesis son contradictorias y aún no se ha llegado a un consenso. Aunque son muy eruditos y todos concuerdan de que Moisés no escribió el Pentateuco, pero todos no saben cómo se formó y las soluciones, las propuestas de solución son contradictorias y no hay un consenso hasta ahora. Por esa razón, Sicre comenta que los fallos anteriores, la teoría documentaria, mira lo que dice él, reconoce, hay un fallo en la teoría documentaria. Hay un fracaso en descubrir cómo se formó el Pentateuco. Pero el fracaso en cuanto a las teorías parten de los críticos, porque la tradición se lo atribuye a Moisés y no hay problema con respecto a eso. Los problemas los tienen los críticos, porque han indicado que no pudo haber sido Moisés. Los argumentos ya lo vimos ya. Entonces, ha fracasado, hay fallos en esta teoría documentaria. Han llevado a muchos autores a adoptar un punto de vista más crítico. Es decir, ahora hay críticos a la crítica documentaria, a los críticos del Pentateuco. Hay más críticos a la teoría documentaria. Prescinden de estudiar los orígenes del Pentateuco. Ya están cansados, no quieren seguir investigando, dar más soluciones a los orígenes del Pentateuco. Y optan por un tipo de lectura sincrónica. Bueno, esto es lo importante, yo creo que es mucho mejor eso. Antes de comenzar a tanto tiempo, tantos años, tanta investigación, tesis, monografías, de indicar cómo se formó Pentateuco y todas son contradictorias, no hay ningún consenso, nadie ha sido contundente en las soluciones, propuestas de solución. Por lo tanto, ahora, después de la fatiga de la investigación, han optado por un estudio, por una lectura sincrónica, y solo tiene en cuenta el resultado final, es decir, los 5 libros actuales. Ahora los 5 libros actuales se estudian tal cual como están escritos ahora, y no cómo se compusieron. Porque leyendo la obra de Gerhard von Rath, el libro de Génesis, es realmente lo que hace ese autor es una descomposición del libro de Génesis. Una descomposición. Lo descompone totalmente. Y dice, esta sección pertenece al eloísta, esta al jehovista, esta al sacerdotal, y esta parte pertenece al deuteronomista. Pero es una fragmentación, es una mutilación, es un estudio desmembrado del libro de Génesis. No es mucho mejor, más enriquecedor, más edificante el estudio sincrónico, tal cual como están los libros, que
un estudio diacrónico de cómo evolucionó ese compuesto y se desarrolló el Pentateuco. Eso es lo que teníamos que ver, mis queridos hermanos, acerca de esta teoría documentaria. Vamos a dar un repaso antes de concluir. ¿De qué se trata la teoría, perdón, de qué se trata la crítica bíblica, hermana Belén? La crítica bíblica, ¿de qué se trata? Es la ciencia que se ocupa del origen en la historia y el estado actual del texto primitivo de la Biblia. Perfecto, muy bien. ¿De qué trata la teoría documentaria, hermano David? No sé. No tomé la nota, hermano, no. Bueno, no. Hermano Belén, si puede ayudar, hermano David. O el pastor Guillermo. El pastor Guillermo llegó un poco más tarde, parece. Del anacronismo. No, ¿de qué trata la teoría documentaria? Ah, ya. Mm, eh, Consiste en que creen que los primeros 5 libros de la Biblia son una compilación de documentos escritos en el periodo de Esdras y no en la época en este caso, Moisés. Perfecto. Desde Salomón hasta ella. Durante todo ese periodo. Que no le atribuye la obra a Moisés. Excelente. Muy bien, muy bien. Sigamos. Menciona la fuente según la hipótesis documentaria de Belhoisen y Graf. La fuente, ahora. Bueno, de ahí debe acordarse la fuente que son fáciles. Recuerden las mayúsculas. ¿Cuál es la primera? El pastor Guillermo también. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? La primera fuente. ¿Alcanza a ver la fuente? Ahí, ¿no? Jehovista. Muy bien, la geovista, Era muy bien. ¿Y la otra fuente? ¿Cuál es la otra fuente? Elohista. Elovista, muy bien. La Y después estaba deuteronómica. Deuteronómica, Deuteronomista. Y la otra fuente, La sacerdotal. eso, el sacerdocio. 4 fuentes, ¿eh? Que se escribió en distintas épocas. Y eso es el Pentateuco, sería, según esta teoría, la documentaria. ¿Cuáles son los argumentos de la teoría documentaria? Ahora sí, Pastor Guillermo. Ahí están los anacronismos. Muy bien, Están los distintos nombres para referirse a la divinidad, los perfecto, relatos duplicados muy bien, y las diferencias de estilo. excelente, muy bien, Y las perfecto. diferencias de estilo. Eso es, muy bien. Ahora sí, hermano David, un argumento a favor de la paternidad literaria de Moisés. Uno solo. Eh, Moisés manejaba la información como había sido criado en Egipto, manejaba la información ya sea cultural, histórica, Perfecto, eso. muy bien, Sí. perfecto. Pastor Oiga, Guillermo, hermano, pastor. hermano Pablo, Sí, hermano David. discúlpenos desde adentro del tema. eh, Moisés, ¿cómo sabía de por qué él escribió Génesis y él cómo sabía con respecto por ejemplo, al versículo 1 capítulo 1 eso? ¿Él cómo lo sabía eso? Mm. Pastor Guillermo y la hermana Belén deben saber, ¿eh? Van a responderle. Por la inspiración. Es otro término, es otro término. Hermano Pablo, ¿Sí? ¿Sí, Pastor Guillermo? es que puede ser igual cuando Moisés está en el monte,
En los 40 días que pasó en el monte para recibir las tablas de la ley, también está la parte donde Dios le reveló aquello, porque eso solamente Dios lo sabía. Muy bien, muy Entonces bien. Dios le reveló aquello a él. Por revelación, excelente, por revelación. Eso, Dios se lo dio a conocer por revelación. ¿Cómo sabe Moisés? Bueno, no estoy seguro de que si fue en el monte Sinaí o en otra parte, o no sé cómo en realidad, pero Dios le reveló. El apóstol Pablo, por ejemplo, también dice, lo que yo enseño entre los gentiles no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. La resurrección de los muertos, por ejemplo, el tribunal de Cristo, la manifestación del anticristo, todo eso lo sabe Pablo por revelación. Y Moisés también, ¿cómo sabe lo que ocurre en el capítulo 1, 2, 3 de Génesis, la conversación de la serpiente con Adán y Eva en el huerto del Edén? Porque Dios se lo reveló. Esa es la respuesta. Entonces, las fuentes que utiliza Moisés para componer el Pentateuco son la revelación, las genealogías del libro de Génesis y testigo ocular de los acontecimientos que él ve también. No sé si se habrá respondido la pregunta, mi hermano David. Hermano Pablo, disculpe, ¿Sí? ¿cómo era este tipo de revelación que ellos veían algo, ya sea en su mente, su espíritu o alguna visión, para empezar a escribir lo que era Génesis, porque eso fue 1000 o 2000 años quizás anterior a lo que era Moisés? La forma de revelación no lo sé. No lo sé. No se sabe cómo fue la forma de la revelación. Sueño, voz interior, visiones. No, ni idea. No sé si alguien podrá responder esa pregunta, pero no hay ninguna forma de saberlo, hermano David, de cómo Dios le reveló aquello. Cómo Dios le reveló al apóstol Pablo, por ejemplo, las doctrinas que él predica, tampoco lo sé. Esas son preguntas que no se pueden responder. Muy bien. Un argumento más de Moisés escribió el Pentateuco, falta el pastor Guillermo, y el último, la hermana Belén, por favor. Por la arqueología.